Bien, este ejercicio es una aplicación de distancia entre dos puntos y nos dice encuentra el punto sobre el eje que equidista de los puntos cuyas coordenadas son 0,-2 y 6,4. Entonces, para darnos cuenta de lo que ocurre, lo primero que vamos a hacer es graficar los puntos. Obviamente esta va a ser la coordenada en X, siempre la primera, y la otra en Y, esta es la coordenada en X y esta otra la coordenada en Y. Luego, vamos a graficar los puntos. Dice, en el primer punto, por ejemplo, dice en X no se mueve ni izquierda ni derecha, está en 0. ¿Está bien? Y luego en Y dice que se va a -2. Entonces, directamente donde se mueve Y, ahí está el punto. Este va a ser el punto 0, -2. Luego, para hallar el otro punto, de la misma forma, ubicamos en X 6. Aquí está 6. Y en Y se va a ir hasta 4, se va a ir hasta aquí. Entonces, nosotros lo que hacemos es trazar dos rectas, en este caso imaginarias, y donde chocan las dos rectas, ahí está ubicado el punto 6,4. ¿Está bien? Ahora, una vez que tenemos los puntos graficados, ya podemos nosotros ver lo que está ocurriendo. Y lo que nos pide en el ejercicio dice, encuentra un punto sobre el eje X. Fíjense, en todo el eje X en algún lugar hay un punto que equidista de estos dos. El concepto de equidista significa que está a la misma distancia. Entonces, fíjense, yo voy a poner un punto al azar entre 3 y 4. Lo voy a poner en 4 por esta oportunidad, suponiendo que es ahí más o menos. Entonces, fíjense lo que pasa. Debo encontrar este punto, que estoy suponiendo que es ese, con la característica que de este punto a ese tenga una distancia, vamos a llamarle distancia 1. Y como equidista, fíjense que de este punto a este otro, vamos a llamarle la distancia 2, deben ser la misma. Por eso equidista de este punto aquí es la misma que distancia que de este otro punto a este punto. Entonces, estas dos distancias son iguales, por lo tanto equidista. Entonces, la distancia 1 debe ser igual a la distancia 2. Entonces, lo que debemos obtener básicamente para comprobar es estas dos distancias. Entonces, si tenemos estas dos distancias, entonces vamos a poder igualar y vamos a obtener exactamente la coordenada de este punto que está sobre el eje X. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver algunas referencias primero. Como está sobre el eje X, fíjense que aquí cuando teníamos 0 en X y solamente en Y se movía, estaba sobre el eje Y. Entonces, cuando está sobre el eje X, fíjense, no conozco esta coordenada en X, entonces lo voy a poner solamente como incógnita X. Y en el eje Y, como está sobre el eje X, no se va ni arriba ni abajo, entonces vamos a suponer que es 0. Lo que tenemos que obtener nosotros es esta coordenada en X, porque en Y no se mueve ni arriba ni abajo. Entonces, esto es lo que vamos a obtener. Y para esto vamos a utilizar la fórmula de la distancia. Entonces, lo primero que voy a hacer es obtener las distancias. Para la distancia 1, sabemos que la fórmula de la distancia nos dice la distancia es igual a la raíz cuadrada de las coordenadas en X al cuadrado más las coordenadas en Y, también todo esto al cuadrado y todo esto en raíz. Entonces, yo necesito las coordenadas. Entonces, fíjense, para la distancia 1 yo le voy a dar las coordenadas. Sabemos que para la distancia no hay ningún problema donde le pongamos x1 y y1, x2, y2. Entonces, este para mí va a ser x1 y este va a ser y1. Y aquí, en lo que nos falta, a esta x que es la incógnita, le vamos a dar x2 y le vamos a llamar y2. ¿Está bien? Entonces, con estos dos hallamos la distancia 1. Entonces, para la distancia 1, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada de, sabemos que dice x2, x2 para nosotros es x, no conocemos, entonces lo vamos a poner como incógnita, menos x1, en este caso es 0, y todo esto elevado al cuadrado, más las coordenadas en Y. Entonces y2 para nosotros es 0, le vamos a anotar mucho mejor, menos la coordenada en Y sub 1, menos 2. Entonces aquí le vamos a poner, como aquí es negativa, le vamos a poner entre paréntesis -2 y todo esto en corchete elevado al cuadrado. Y todo esto en raíz. ¿Está bien? Listo, esa va a ser nuestra distancia 1. Lo mismo vamos a hacer para la distancia 2. Podríamos acabar de resolver esto, pero tenemos un conflicto, que hay dos incógnitas. Entonces, vamos a dejarlo por ahora hasta ahí. Vamos a hallar la distancia 2, por lo menos en fórmula. Entonces, a este lado tenemos ahora la distancia 2. Sabemos que para la distancia 2, igual que la distancia 1, debo identificar los puntos. Este, como ya está marcado x2, y2, lo vamos a mantener. El otro punto, que está arriba ahora, es el que vamos a tomar como x1 y y1. Entonces, anotando ahora en la distancia 2, vamos a tener la raíz cuadrada de x2, que va a seguir siendo x, porque no conocemos, menos x1, que ahora cambia porque es con el otro punto, va a ser -6, todo esto elevado al cuadrado, más las coordenadas en y sub 2 es 0, menos la coordenada y sub 1, que ahora es 4. Todo esto elevado al cuadrado. Listo, estas son las dos distancias. Igual, aquí no podemos acabar de resolver porque se presenta el problema de que tengo
una incógnita que es la distancia 2 y tengo que obtener también x. Pero ahora, ¿cómo vamos a solucionar eso? Esto se soluciona con la situación que nos da en el enunciado que dice equidista. Entonces nos dice que la distancia 1 es igual a la distancia 2 y nosotros podemos resolver como un sistema de ecuaciones. Si sabemos que esta distancia es igual a esta distancia, entonces podemos igualar también sus equivalentes. Entonces vamos a decir lo siguiente: si la distancia 1 es igual a la distancia 2, yo puedo igualar sus raíces. Entonces voy a tener aquí, por ejemplo, en vez de poner distancia 1 su raíz, voy a tener raíz de x menos 0 y además puedo hacer el arreglo aquí porque x menos 0 es solamente x, va a ser x cuadrado más, aquí también puedo arreglar, menos por menos va a volver más, entonces, y 2 más 0 va a ser 2 nomás, entonces va a ser 2 al cuadrado. Listo, esa es la distancia 1. Y la distancia 2 igual al mismo tiempo lo voy a arreglar, aquí no se puede arreglar, va a ser raíz cuadrada de x menos 6, todo esto al cuadrado se va a mantener, más, aquí sí se puede arreglar, 0 menos 4 va a ser menos 4, entonces va a ser menos 4, todo esto al cuadrado. ¿Listo? Fíjense que ahora, al haber igualado las distancias, ya solamente tengo una incógnita que es x. Obtengo x y va a ser el valor del punto exactamente. Entonces vamos resolviendo. Aquí no hay mucho conflicto, vamos a tener raíz cuadrada de x cuadrado más 2 al cuadrado, ya puedo resolver, eso es 4. Y aquí tengo un conflicto, tengo un producto notable, porque esto no solamente se reparte, sino se hace una operación. Voy a anotar aquí el producto notable que dice si yo tengo dos cantidades elevadas al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? La primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad por la segunda más la segunda al cuadrado. Si fuesen menos, solamente se intercalan empezando en positivo, más, menos y esto más. Eso es lo que se ve aquí. Entonces vamos a resolver eso también ahí internamente. Vamos a tener raíz cuadrada de, aquí nos va a dar x cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. Vamos a multiplicar 2 por 6, 12 por x, 12x. Y aquí vamos a tener más el segundo al cuadrado, que va a ser 6 por 6 va a ser 36. Y finalmente más esto que debemos resolver va a ser menos 4 al cuadrado. Y menos por menos va a ser más, 4 por 4 va a ser 16. ¿Está bien? Y ahí vamos a hacer operaciones. Vamos a tener raíz de, ya está casi resuelto, vamos a tener x cuadrado más 4. Y aquí vamos a tener en la raíz x cuadrado menos 12x más, aquí estos dos podemos sumar, son semejantes para aprovechar el tiempo. 36 más 6 va a ser 52. Entonces eso es lo que vamos a tener. Listo, hasta ahí. Ahora, aunque antes también podíamos resolver, fíjense, porque aquí es una ecuación con radicales y estos radicales deben perderse para que podamos resolver la ecuación fácilmente, porque luego tenemos que pasar los que tienen x a un lado, los que no al otro. En este caso, cuando es ecuaciones con radicales, lo que se hace para hacer desaparecer los radicales es tomar en cuenta el equilibrio de la ecuación y elevar ambos lados al cuadrado. Fíjense, eso es lo que voy a hacer entonces en esta ecuación ahora para que se solucione. Ambos lados voy a elevar al cuadrado. Y como voy a hacerlo a ambos lados, no afecta a la ecuación, sigue manteniendo su equilibrio. Entonces, esto lo voy a elevar al cuadrado y esto también lo voy a elevar al cuadrado. Y fíjense la ventaja. Esta raíz con este cuadrado, chao. Esta raíz con este cuadrado, se va. ¿Qué es lo que me queda? X cuadrado más 4 y esto es igual a, aquí también solo queda lo de adentro, x cuadrado menos 2x más 52. Y si nos fijamos aquí, esto parece ser una ecuación cuadrática. Si es una ecuación cuadrática, debo pasar todo a un solo lado y se va a volver en esta forma. Un número por x cuadrado más un número por x más un número. Entonces pasamos todo a un solo lado para ir verificando. Vamos a tener x cuadrado más 4. Este va a pasar con menos x cuadrado, este con más 2x, este se va a ir con menos 52. ¿Está bien? Y esto va a ser igual a 0. Ahora, una ventaja que nos ha dado reduciendo términos semejantes, fíjense estos dos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Son inversos. Esto con esto se va a ir. Y fíjense que mi ecuación ya no es cuadrática, no había sido cuadrática, solamente es una ecuación sencilla. Y como es una ecuación sencilla, es de primer grado, entonces podemos pasar mejor, mucho más fácil para nosotros, los que tienen x a un lado y los que no al otro. Este 2x se quedaría. Y al otro lado iría este menos 52 cambiando de signo otra vez y este más 4 con menos 4. Finalmente vamos a tener que 2x, aquí son semejantes, nos va a dar 48, se restan y el mayor es positivo. Y luego para resolver la ecuación x debe quedar sola y positiva, ya es positiva, pero para que quede sola este 2 se perjudica, pasa a dividir. Por lo tanto x es igual a 48 sobre 12. Y finalmente esto se puede dividir, entonces x es igual a 4. Fíjense que por coincidencia nosotros hemos puesto aquí en el 4, ¿no? Y daba la característica de que eran del mismo tamaño, eran equidistantes. Entonces, x en este caso, ¿cuánto es? Es 4,0.